Después de enterarme de que mi novio había sido diagnosticado con insuficiencia renal, lo dejé sin pensarlo 2 veces. Incluso me llevé la mayor parte de nuestros ahorros. 3 años después, Orion no solo venció su enfermedad, sino que también se convirtió en una figura célebre en la ciudad A, en su fiesta de compromiso con Celeste. Antes de entrar en la historia, comenta desde dónde estás mirando y suscríbete al canal. Orion hizo una confesión sentida. El único arrepentimiento de mi vida es haberme perdido 3 años enteros contigo. Como la protagonista de su juventud, me escondí en el salón del banquete, observando al hombre que había abandonado. Orion nunca sabría que mientras él veía esos 3 años como una mancha, para mí fueron los mejores años de mi vida que nunca podría recuperar. La suave voz de Orion gradualmente llegó a mis oídos. Habían pasado 3 años desde la última vez que nos vimos. En ese entonces, en las primeras etapas de la insuficiencia renal, sus mejillas estaban hundidas y estaba cargado de enfermedad. Ahora él era una persona completamente diferente, lleno de vida y prestigio. El compromiso fue lujoso, con periodistas reunidos alrededor del lugar. Cada rincón estaba adornado con flores de hibisco, tal como lo había imaginado para nuestro compromiso. Pero no era yo. Orion estaba conversando con un periodista curioso. Al notar el buen estado de ánimo de Orion, el periodista intentó sacar algo de información. Señor Orion, ¿por qué usted y la señora Orion estuvieron 3 años sin verse? ¿Tiene a alguien a quien considere la persona que se le escapó? La última pregunta, pensada como una broma, borró la sonrisa del rostro de Orion. Celeste, tomando la mano de Orion, explicó con una mezcla de simpatía e indignación. Orion tenía una exnovia, pero ella lo abandonó sin piedad cuando él estaba en problemas. Esto siempre ha sido una cicatriz en el corazón de Orion, así que por favor no lo saquen a colación. Orion acarició la mano de Celeste para consolarla, pero su voz se volvió más fría. Eso ya es cosa del pasado. Ahora me he hecho un nombre y tengo una maravillosa prometida como Celeste. Esa mujer solo se queda con arrepentimientos. Si no fuera por su abandono sin piedad, no me habría recuperado tan fuertemente. Lo conocía demasiado bien. Aunque intentaba ocultar sus emociones, pude percibir la amargura en su tono. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, mi colega me empujó. Nora, trae rápidamente el cuchillo para cortar el pastel. Nora, empujada por mi colega, salí accidentalmente de entre la multitud. Al verme, los ojos de Orion se abrieron como platos. Celeste exclamó con incredulidad. Nora, ¿qué haces aquí? Aferrándose al brazo de Orion, me miró con desconfianza. ¿Por qué estás aquí? ¿Abandonaste a Orion hace 3 años y ahora quieres acercarte a él porque tiene éxito? Nora, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Con cada palabra que Celeste decía, la mirada de Orion se volvía más fría. Me levanté torpemente del suelo. No es así. Solo estoy trabajando aquí. Al escuchar mis palabras, Orion soltó una risa desdeñosa, mirándome de arriba abajo con desprecio. 3 años y terminas siendo camarera. ¡Qué ridículo! Nora, ¿te arrepientes de haberme dejado entonces? Al hablar del pasado, la voz de Orion se tensó, sus ojos atravesándome. Después de todo, debe haber sido el momento más humillante de su vida. No solo diagnosticado con insuficiencia renal, sino también abandonado por mí, su novia de muchos años. Para su sorpresa, logré esbozar una sonrisa estándar. No me arrepiento, señor Orion. Me gano la vida con mis propias manos. No hay nada de qué avergonzarse. Deberías ir a cortar el pastel con Min, señora Orion. Orion quedó momentáneamente sorprendido cuando me refería a Celeste como señora Orion. En aquellos días, después de cada revés en su startup, Orion me abrazaba y me prometía: Nora, algún día lo lograré. Quiero que todos te llamen respetuosamente señora Orion, y yo le rodeaba el cuello audazmente. Lo logres o no, señora Orion solo puedo ser yo. Después de tantos giros y vueltas, respetuosamente entregué el título de señora Orion. Nora, dijo Orion con una risa amarga, realmente no has cambiado. Con esas palabras, Orion empujó el pastel de 3 pisos. La crema y el chocolate salpicaron sobre mí y me quedé ahí, como un payaso, soportando las miradas burlonas de la multitud. El incidente repentino tomó a todos por sorpresa. Nadie esperaba que el compromiso fuera a terminar así. El gerente corrió hacia mí para disculparse, pero Orion lo ignoró, enfocándose solo en mí. Yo solía ser tan delicada, pero incluso después de ser humillada públicamente, no dije nada. En cambio, instintivamente solté. Lo siento, señor Orion. En lugar de sentirse triunfante, Orion sintió un bloqueo en su pecho. ¿Dejarías que una persona como ella esté en mi día de compromiso? Si quieres que lo deje pasar, debes despedirla. Al escuchar que Orion quería que me despidieran, levanté rápidamente la cabeza. No, yo necesito este trabajo. Orion, lo siento.
no debí estar aquí. Por favor, no hagas que el gerente me despida. Al ver mis ojos llorosos, Orion sonrió maliciosamente. Una mujer sin corazón como tú no merece nada. Si tan desesperada estás por dinero, te presento a algunos clientes. Ingreso garantizado. Lo miré incrédula mientras me avergonzaba públicamente. La vergüenza y la ira hicieron que llorara al instante. Orion, eres demasiado. Al ver mis lágrimas, la arrogancia de Orion se transformó en pánico. Casi instintivamente quiso limpiar mis lágrimas como lo hacía hace 3 años. Sin embargo, al instante, Celeste se sujetó el ojo derecho y gimió. Orion, me duele el ojo. Al escuchar la voz de Celeste, Orion volvió a la realidad. Preocupado, la levantó. Celeste, ¿te está molestando el ojo otra vez? Te llevaré al hospital de inmediato. Al pasar junto a mí, Orion apretó los dientes y escupió. Nora, recuperaré todo lo que me debes. Después de que Orion se fue, la fiesta de compromiso terminó abruptamente. El gerente, no queriendo ofender a Orion, me despidió inmediatamente. No importa cuánto supliqué, el gerente negó con la cabeza repetidamente. Nora, ¿te das cuenta de a quién has ofendido? Ese es Orion. No podemos darnos el lujo de ofenderlo. Mejor busca otro trabajo. Aferrándome a los $300 arrugados, vagaba sin rumbo por las calles. El viento frío me hizo estremecer, como si me estuviera colocando nuevamente sobre la fría mesa de operaciones de hace 3 años. Mientras mi visión se nublaba, mis piernas cedieron y caí al suelo. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mi hermano Quinton me ayudó a incorporarme. Sus ojos estaban llenos de miedo. Hermana, ¿cómo llegaste a esto? ¿No te dije que no te preocuparas por el dinero? Yo puedo trabajar más. Solo necesitas concentrarte en mejorar. Hermana, escuché todo. Orion es un idiota. ¿No vas a contarle la verdad? Moví la cabeza débilmente. Desde que tomé mi decisión hace 3 años, nunca tuve la intención de darme la vuelta. Hace 3 años, Orion fue diagnosticado con insuficiencia renal, y solo un trasplante de riñón podría salvarlo. Pero el hospital tenía escasez de riñones y Orion no pudo conseguir uno. Para salvarlo, doné un riñón en secreto. Lo conocía lo suficiente para saber que si él se enteraba, casi cambié mi vida por la suya. No aceptaría la donación, así que fingí que no quería estar atada a él y desaparecí después de que fue hospitalizado. En realidad, me estaba preparando para su trasplante de riñón, pero debido a mi constitución débil, desarrollé insuficiencia renal crónica. Después de la cirugía, no quería que Orion viviera con culpa, así que, después de ser dada de alta, me fui debido a la necesidad de diálisis. Quinton y yo vivimos de manera austera, incluso trabajando en varios trabajos. Por eso estaba trabajando como camarera en la fiesta de compromiso de Orion. Después de despertar, a pesar de las protestas de Quinton, insistí en ser dada de alta. Simplemente no podíamos permitirnos quedarnos en un hospital de primer nivel. Sin embargo, justo cuando Quinton me ayudaba, nos encontramos con Orion y Celeste en el pasillo. Al verme, Orion frunció el ceño de inmediato. Nora, ¿me estás siguiendo aquí? Eres una sinvergüenza. Al escuchar que Orion me insultaba, Quinton se puso inmediatamente frente a mí. Orion, ¿qué estás diciendo? Viendo a un extraño frente a mí, los ojos de Orion se oscurecieron y la temperatura a su alrededor bajó. ¿Qué tienes en la mano? Orion alcanzó el informe médico que sostenía. Temiendo que viera los resultados, retrocedí rápidamente. Al ver mi reacción, la mano de Orion se detuvo en el aire. En ese momento, Celeste intervino. Como Nora viene del departamento de obstetricia, ¿será un informe de chequeo prenatal? Cuando Orion comenzó a insultarme, Quinton rápidamente se puso frente a mí para protegerme. Orion, ¿qué demonios estás diciendo? La expresión de Orion se volvió fría al ver a un extraño frente a mí y la atmósfera parecía congelarse. ¿Qué tienes ahí? Orion vio el informe médico en mi mano y lo alcanzó para arrebatármelo. Temerosa de que viera los resultados, retrocedí rápidamente. Al ver mi reacción, Orion dudó. Su mano quedó suspendida en el aire. En ese momento, Celeste intervino. Como Nora viene del departamento de obstetricia, ¿será un informe de chequeo prenatal? Fue entonces que me di cuenta de que el departamento de obstetricia estaba justo detrás de mí. Nunca pensé, Nora, que ya estarías embarazada. Aunque le hiciste mal a Orion en el pasado, él no es alguien que guarde rencor. Si lo hubieras mencionado antes, él no te habría tratado así ayer, ¿verdad, Orion? Al hundirse las palabras de Celeste, el rostro de Orion se oscureció de rabia. Sus ojos brillaban como si pudieran atravesar a Quinton, que estaba protegiéndome. Sabía que Orion no se detendría. Una vez que se empeñaba en algo, para evitar más preguntas sobre el informe, opté por quedarme en silencio. Al ver mi tácita aceptación, Orion apretó los dientes, asintiendo con fuerza. Nora,
eres increíble. Una mujer sin corazón como tú. ¿Cómo es que aún no has recibido tu merecido? Debí haber estado contigo durante tantos años. Al ver a Orion marcharse, aún con rabia palpable, mi corazón se llenó de pesadez. Celeste se acercó a mí con una sonrisa triunfante. Nora, no esperes que Orion te quiera como lo hacía hace 3 años. Su corazón ahora me pertenece a mí. Tú, su amor del pasado, deberías quedar largo tiempo en el olvido. Pensé que Orion y yo, separados por mundos, nunca más nos cruzaríamos. Pero el destino fue cruel. Medio mes después, en una exposición de diamantes, me encontré inesperadamente con él una vez más. A su lado, Celeste eligió deliberadamente que yo la atendiera. No mucho después, ella gritó: «Nora, te has vuelto loca. ¿Cómo te atreves a robar el anillo de compromiso que Orion me dio?» Al escuchar el alboroto, Orion corrió hacia nosotros. Frente a la mirada inquisitiva de la multitud y las acusaciones de Celeste, me defendí con la conciencia tranquila. «Celeste, ¿no tienes suficiente? Solo quiero un trabajo para ganarme la vida. ¿Por qué tienes que seguir atacándome?» Celeste se aferró a la manga de Orion, sollozando. «Orion, yo no fui. Claramente fue Nora. Le pedí que guardara mi caja de joyas. Pero cuando la revisé, el anillo de compromiso estaba desaparecido. Nora fue la única que tocó mi caja de joyas. ¿Quién más podría haberlo tomado?» La mirada de desdén de Orion se posó sobre mí. Luego, alcanzó directamente hacia mí. «Devuélveme el anillo de Celeste». Viendo cómo Orion tomaba partido sin cuestionarlo, mi corazón se hundió nuevamente. «Te dije que no fui yo». Orion no escuchó mi explicación. Viendo mi negativa a admitirlo, se burló. «Está bien. Si no confiesas, no me culpes. Quítate la ropa». Las palabras de Orion me dejaron paralizada en mi lugar. Al no ver movimiento de mi parte, Orion dio un paso al frente, intentando desabrochar mi ropa. «Si robaste el anillo, lo habrías escondido en ti misma. Si quieres demostrar tu inocencia, te daré la oportunidad». Llenándome de terror, lo empujé lejos, aferrándome a mis mangas. «¿Estás loco? Orion, no robé nada. Sabes que no soy ese tipo de persona». «No sé». Orion subió abruptamente su voz. «Nora, no te entiendo en absoluto. Si no cooperas, no me culpes por ser despiadado. Ustedes, despojen a la chica de su ropa». Los guardaespaldas se movieron a su orden, rodeándome. Caí al suelo aterrorizada, evitando desesperadamente sus manos. Pero no importa cuánto gritara, al final, estaba superada en número. Con un fuerte desgarrón, mi camisa se rasgó por la espalda. Justo cuando estaba a punto de quedar expuesta, Quinton irrumpió entre los guardaespaldas protegiéndome. «¿Qué están haciendo? Déjenla ir. Deténganse». Al mismo tiempo, un guardaespaldas le entregó algo a Orion. «Señor, Orion, encontramos el anillo». Al ver el anillo recuperado, Orion me miró con desdén. «Nora, harías lo que sea por dinero. Este anillo vale 5 millones. Si quiero, podría hacer que pudras en prisión de por vida». Mientras temblaba incontrolablemente, Quinton no pudo aguantar más y rugió a Orion. «¿Cómo puedes tratar así a mi hermana? Ella una vez te donó un riñón». Al caer las palabras de Quinton, la exposición, antes llena de ruido, cayó en un silencio absoluto. El silencio que siguió a las palabras de Quinton fue ensordecedor. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor mientras las miradas de todos los presentes se clavaban en mí. El rostro de Orion, antes lleno de desprecio, se transformó en una máscara de shock y horror. Vi cómo el color abandonaba sus mejillas mientras procesaba la verdad que tanto me había esforzado por ocultar. ¿Un riñón? Su voz apenas era un susurro, pero en el silencio sepulcral de la exposición sonó como un trueno. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora me miraban con una mezcla de incredulidad y downing horror. Intenté mantenerme en pie, pero mis piernas temblaban incontrolablemente. El mundo comenzó a dar vueltas más rápido, y las luces de la exposición se volvieron demasiado brillantes, demasiado intensas. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda, y mi visión comenzó a nublarse en los bordes. «Nora». La voz de Orion sonaba distante ahora, como si viniera de muy lejos. Vi su figura moverse hacia mí, sus brazos extendidos, pero era demasiado tarde. Mi cuerpo, exhausto por años de lucha silenciosa, finalmente cedió. Mis rodillas se doblaron y sentí que caía en cámara lenta. Lo último que vi fue el rostro de Orion, transformado por el horror y la comprensión, mientras intentaba alcanzarme. «¡Nora!». El grito desesperado de Quinton fue lo último que escuché antes de que la oscuridad me envolviera por completo. Desperté al sonido rítmico de máquinas médicas, un sonido demasiado familiar. Después de tantos años de visitas al hospital, mis párpados pesaban como plomo,
y cada respiración era un esfuerzo consciente. Podía sentir la aguja del suero en mi brazo y el frío característico de una habitación de hospital. Su condición es crítica. La voz del doctor llegaba amortiguada a través de la puerta. La insuficiencia renal crónica ha progresado significativamente. Los años de diálisis han desgastado su cuerpo. ¿Y el estrés reciente? ¿Cuánto tiempo? La voz de Quinton sonaba rota, desesperada. Sin un trasplante, el doctor hizo una pausa significativa. Semanas, tal vez un mes. Intenté abrir los ojos, pero el esfuerzo era demasiado grande. En la nebulosa entre la conciencia y la inconsciencia, escuché pasos acercándose a mi cama. ¿Cómo pudiste ocultármelo? La voz de Orion estaba llena de una emoción que no había escuchado en años. Todos estos años, mientras yo construía mi imperio, tú estabas, Orion. La voz de Quinton era cortante como un cuchillo. No tienes derecho a estar aquí. ¿No tengo derecho? La voz de Orion tembló. Ella me dio su riñón. Me salvó la vida y y tú la humillaste. La voz de Quinton era fría como el hielo. La acusaste de robo. Intentaste desnudarla en público. La llamaste interesada y sin corazón. Todo mientras ella moría lentamente por haberte salvado la vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la presencia de Orion cerca de mi cama, su respiración irregular delatando su agitación. Yo no sabía... Su voz se quebró. Exactamente. Quinton no mostró piedad. No sabías porque ella no quería que supieras. No quería que te sintieras culpable. Prefirió que la odiaras a que cargaras con la culpa. Sentí una mano cálida sobre la mía y reconocí el toque familiar de mi hermano. Ella siempre fue así. La voz de Quinton se suavizó, siempre pensando en los demás antes que en ella misma. Incluso cuando tú la destruías públicamente, ella seguía protegiendo tu felicidad. Quinton, Orion sonaba perdido, destrozado. Vete. La voz de Quinton no dejaba lugar a discusión. Ya has hecho suficiente daño. Escuché pasos alejándose, una puerta abriéndose y cerrándose, y luego silencio. Solo quedó el pitido constante de las máquinas y la respiración suave de mi hermano. Resiste, hermana, Quinton susurró, apretando mi mano. Por favor, resiste. Quería decirle que estaría bien, que no se preocupara, pero la oscuridad me reclamaba nuevamente. Mientras me hundía en la inconsciencia, un pensamiento cruzó mi mente. La verdad finalmente había salido a la luz, pero ¿a qué precio? Los siguientes días fueron un borrón de conciencia intermitente. Escuchaba fragmentos de conversaciones. Sentía presencias entrando y saliendo de mi habitación. A veces, en los momentos de mayor lucidez, podía sentir una presencia constante junto a mi cama, una presencia que no era la de Quinton. Lo siento tanto, Nora. La voz de Orion llegaba a través de la niebla de mi semiconciencia. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude tratarte así? Quería responderle, decirle que no importaba, que todo lo que había hecho había sido por amor, pero mi cuerpo se negaba a cooperar. Estaba atrapada en mi propio cuerpo, escuchando cómo el hombre que una vez amé más que a mi propia vida se desmoronaba junto a mi cama. Los médicos entraban y salían, sus voces mezclándose en un murmullo constante de términos médicos y pronósticos sombríos. Mi condición se deterioraba rápidamente, y podía sentir cómo mi cuerpo luchaba por mantenerse con vida. Necesitamos encontrar un donante compatible urgentemente. La voz del doctor sonaba preocupada. Su cuerpo está fallando. Yo lo haré. La voz de Quinton era firme, decidida. Soy su hermano. Debe haber compatibilidad. No es tan simple. El doctor suspiró. Las pruebas muestran que no eres compatible. Necesitamos encontrar otro donante. El silencio que siguió fue pesado, cargado de desesperación. Y entonces, una voz que no esperaba escuchar rompió ese silencio. Yo lo haré. La voz de Orion era clara, determinada. Haré las pruebas de compatibilidad. Orion, la voz de Celeste sonaba escandalizada. ¿Qué estás diciendo? No puedes arriesgar tu salud así. ¿Mi salud? La risa de Orion era amarga. Ella me dio su riñón sin dudarlo. Destruyó su vida para salvar la mía. ¿Y tú me hablas de arriesgar mi salud? Pero ella te abandonó. Celeste sonaba desesperada. Te dejó cuando estabas enfermo. No, Celeste. La voz de Orion era fría. Ella se fue para salvarme. Se fue porque sabía que yo nunca aceptaría su sacrificio. Se fue porque me amaba más que a sí misma. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de tacones alejándose rápidamente y una puerta cerrándose con fuerza. Haré las pruebas ahora mismo. La voz de Orion era firme. Y si soy compatible, quiero que procedan con la cirugía inmediatamente. Orion. La voz de Quinton sonaba cautelosa. ¿Por qué? Porque es lo correcto. La voz de Orion se quebró ligeramente. Porque es lo mínimo que puedo hacer después de todo el daño que he causado. Porque ella merece vivir, Quinton.
Merece vivir más que nadie que haya conocido. Quería gritar, decirles que no lo permitieran, que no quería que Orion sacrificara nada por mí. Pero mi cuerpo seguía sin responder, y solo pude escuchar cómo los pasos se alejaban de mi habitación, llevándose con ellos la última esperanza de detener lo que estaba por venir. La oscuridad me reclamó nuevamente, pero esta vez era diferente. Esta vez, mientras me hundía en la inconsciencia, sentía un peso terrible en mi corazón. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo nuestro amor se había convertido en una cadena interminable de sacrificios? Y más importante aún, ¿cómo podría vivir conmigo misma si Orion sacrificaba su salud por mí? Los pasillos del Hospital San Vicente nunca me habían parecido tan largos y sombríos como aquella noche. Con cada paso que daba, los registros médicos en mis manos pesaban más y más. Mi mente aún se negaba a procesar completamente lo que había descubierto. «Señor Orion», la doctora García me había detenido antes de entrar a la sala de pruebas de compatibilidad. «Hay algo que debe ver». Sus ojos mostraban una mezcla de compasión y preocupación mientras me entregaba una carpeta gruesa. «Son los registros médicos de Nora de los últimos 3 años». Mis manos temblaban mientras abría el expediente. Las primeras páginas eran del día de mi trasplante, el día que pensé que Nora me había abandonado. La realidad era muy diferente. Paciente presenta complicaciones postoperatorias severas. Leí en voz alta, mi voz quebrándose con cada palabra. Riesgo de insuficiencia renal crónica. Necesidad de diálisis permanente. Me dejé caer en una silla cercana. Las páginas esparcidas en mi regazo contaban una historia de sacrificio y dolor que me atravesaba el alma. Cada visita al hospital, cada sesión de diálisis, cada complicación, todo documentado meticulosamente. ¿Por qué?, susurré, aunque sabía la respuesta. ¿Por qué no me lo dijo? Señor Orion, la doctora García se sentó frente a mí. Nora fue muy específica cuando donó su riñón. No quería que usted supiera nunca que ella era la donante. Nos hizo jurar confidencialidad. Un recuerdo repentino me golpeó como un puñetazo. Nora, pálida y delgada, trabajando como camarera en mi fiesta de compromiso. La había humillado, la había tratado como basura, mientras ella literalmente se moría por haberme salvado la vida. Necesito verla. Me levanté de golpe, pero la doctora me detuvo. Primero necesitamos hacer las pruebas de compatibilidad. Su voz era firme. Si realmente quiere ayudarla, esta es la manera. Las siguientes horas fueron una tortura. Cada minuto que pasaba en pruebas médicas era un minuto que Nora seguía luchando por su vida. Mi teléfono no dejaba de sonar. Celeste intentando contactarme desesperadamente. Finalmente, lo apagué. No podía lidiar con ella ahora. No cuando cada página que leía del expediente de Nora me revelaba la magnitud de mi ceguera y crueldad. Paciente rechaza tratamiento experimental debido a costos excesivos. Leí otra entrada, fechada apenas 6 meses atrás. Continúa con diálisis estándar. Mi imperio empresarial. Mi riqueza. Todo lo que había construido. ¿De qué servía si la persona que me había dado una segunda oportunidad de vida estaba muriendo porque no podía pagar un tratamiento? Señor Orion, la voz de la doctora García me sacó de mis pensamientos. Tenemos los resultados preliminares. Mi corazón se detuvo por un momento. Y es compatible, dijo con una pequeña sonrisa. Podemos proceder con la cirugía. El alivio que sentí fue momentáneo. Un pensamiento terrible me asaltó. ¿Pero no afectará esto mi riñón trasplantado? El que ella me dio. La doctora negó con la cabeza. El riñón trasplantado está funcionando perfectamente. Puede donar el otro sin riesgo significativo, aunque necesitará seguir un régimen estricto de cuidados. Asentí sin dudarlo. Lo que sea necesario. ¿Cuándo podemos operar? Necesitamos preparar todo y... La doctora fue interrumpida por un código de emergencia sonando en los altavoces. Código azul. Habitación 507. Mi sangre se heló. Era la habitación de Nora. Corrí como nunca había corrido en mi vida, subiendo las escaleras de 2 en 2, ignorando los gritos de la doctora García detrás de mí. Cuando llegué a la habitación, el caos reinaba. Quinton estaba siendo contenido por 2 enfermeros mientras el equipo médico trabajaba sobre Nora. Su cuerpo convulsionaba violentamente. Las máquinas emitían pitidos ensordecedores. «¡No responde!», gritó uno de los médicos. «¡Necesitamos el desfibrilador! ¡Nora!». El grito desgarrador de Quinton me devolvió a la realidad. «Por favor, hermana, no nos dejes». Me quedé paralizado en la puerta, sosteniendo aún los registros médicos en mis manos temblorosas. Cada página documentaba cómo Nora había sacrificado su salud, su futuro, su vida por mí, y yo la había tratado como si fuera menos que nada. ¡Cargado! La voz del médico me sacó de mi trance. ¡Despejen! El cuerpo de Nora se arqueó con la descarga. Las máquinas seguían sonando. Otra descarga y otra.
«Vamos, Nora», grité sin darme cuenta, las lágrimas corriendo por mi rostro. «No puedes irte así, no sin que pueda pedirte perdón», como si hubiera escuchado mi súplica. El pitido errático de las máquinas se estabilizó. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. «La tenemos de vuelta», anunció el médico, «pero necesitamos proceder con la cirugía inmediatamente. No sobrevivirá otra crisis como esta». «Estoy listo». Di un paso adelante. «Soy compatible. Hagámoslo ahora». El médico me miró sorprendido, pero asintió. «Preparen el quirófano 3. No hay tiempo que perder». Mientras el equipo médico preparaba todo, me acerqué a la cama de Nora. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y parecía tan frágil que temí que se rompería si la tocaba. «Lo siento tanto», susurré, tomando su mano fría entre las mías. «Perdóname por ser tan ciego, tan estúpido. Por favor, resiste. Dame la oportunidad de enmendar mis errores». «Orion», la voz de Quinton me sobresaltó. No me había dado cuenta de que se había acercado. «¿Estás seguro de esto?» Lo miré a los ojos, viendo en ellos el mismo dolor y preocupación que sentía yo. «Es lo mínimo que puedo hacer. Ella me salvó cuando yo no lo merecía. Ahora es mi turno». Quinton asintió lentamente, y por primera vez desde que nos conocíamos, vi algo diferente a odio en su mirada hacia mí. «Cuídala», dijo simplemente. «Señor Orion», una enfermera se acercó. «Necesitamos prepararlo para la cirugía». Me incliné sobre Nora, besando suavemente su frente. «Aguanta, por favor. Esta vez seré yo quien te salve». Mientras me alejaba en la camilla hacia el quirófano, mi mente repasaba cada momento de los últimos 3 años. Cada encuentro, cada palabra cruel que le había dicho, cada humillación que le había infligido. El peso de la culpa era casi insoportable, pero ahora tenía la oportunidad de hacer algo bien, de salvar a la persona que lo había sacrificado todo por mí. Y esta vez no fallaría. Las luces del quirófano me cegaron momentáneamente mientras el anestesista comenzaba su trabajo. Lo último que pensé antes de que la oscuridad me reclamara fue en la sonrisa de Nora, esa sonrisa que había iluminado mis días antes de que todo se fuera al infierno. «Esta vez», murmuré mientras la anestesia hacía efecto, «esta vez haré las cosas bien». El sonido de tacones resonaba furiosamente por los pasillos del Hospital San Vicente. Celeste, con el rostro contorsionado por la rabia, irrumpió en la sala de espera donde Quinton aguardaba noticias de la cirugía. «¿Dónde está?» Su voz temblaba de furia. «¿Dónde está Orion?» Quinton la miró con desprecio. «En cirugía, donando un riñón para salvar a mi hermana». «¡No puede ser!» Celeste golpeó la pared con su puño. «No permitiré que esa mosquita muerta arruine todo por lo que he trabajado». ¿Trabajado? La voz de la doctora García sonó desde la puerta. En sus manos sostenía una carpeta. ¿Se refiere a su elaborado plan para mantener a Orion alejado de la verdad? Celeste se congeló. No sé de qué está hablando. Oh, creo que sí lo sabe. La doctora abrió la carpeta. «Tengo aquí los registros de todas las veces que vino al hospital preguntando por la condición de Nora, las amenazas al personal médico para mantener el secreto, los sobornos intentados». «Está mintiendo». Celeste dio un paso atrás, pero su máscara de inocencia comenzaba a resquebrajarse. «También tengo esto». La doctora sacó un sobre. El informe original de la prueba de ADN del anillo que supuestamente Nora robó. Sus huellas digitales estaban por todas partes, señorita Celeste. Quinton se levantó lentamente, su rostro oscureciéndose con cada revelación. «¿Sabías todo este tiempo sobre el sacrificio de mi hermana?» Celeste soltó una risa histérica. «¿Y qué si lo sabía? Nora era el único obstáculo entre Orion y yo. Incluso después de irse, su fantasma seguía ahí. Tenía que asegurarme de que Orion la odiara tanto que nunca quisiera verla de nuevo. Así que orquestaste todo». La voz de Quinton era peligrosamente baja. «La humillación pública, las acusaciones de robo, por supuesto que sí». Celeste ya no intentaba ocultar su verdadera naturaleza. «¿Crees que fue coincidencia que Nora trabajara en nuestra fiesta de compromiso? Yo la contraté específicamente. Quería que Orion la viera en esa posición. Quería que la despreciara aún más. Eres un monstruo». Quinton dio un paso hacia ella. «¡Soy una superviviente!», Celeste gritó. «¿Sabes lo que es vivir a la sombra de un amor perfecto? Durante años tuve que escuchar a Orion hablar de lo maravillosa que era Nora, de cómo lo había abandonado, de cómo nunca podría perdonarla. Necesitaba destruir esa imagen. Necesitaba que la viera como la basura que es. La única basura aquí eres tú». Una voz débil pero firme sonó desde la puerta. Todos se giraron. Orion, pálido y sostenido por una enfermera, estaba de pie en el umbral. Sus ojos, aunque nublados por el dolor postoperatorio, brillaban con una furia helada. Orion, Celeste cambió instantáneamente su expresión.
intentando acercarse a él. Mi amor, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? La voz de Orion cortaba como un cuchillo. ¿Cómo manipulaste todo? ¿Cómo me utilizaste para destruir a la única persona que realmente me amó de manera desinteresada? Yo te amo, Celeste sollozó. Todo lo que hice fue por amor. No, Orion se apoyó en el marco de la puerta. Lo que hiciste fue por egoísmo, por maldad pura. Nora sacrificó su salud, su futuro, su vida por mí. ¿Y tú? Tú solo has traído dolor y destrucción. La cirugía... Celeste intentó cambiar de tema. ¿Cómo está ella? Sobrevivirá. La doctora García intervino. Gracias al riñón de Orion, Nora tiene una segunda oportunidad. ¿No? Celeste retrocedió, sacudiendo la cabeza. No puede ser. Esto no puede terminar así. Ya terminó. Orion sacó su teléfono con mano temblorosa. La policía está en camino. Tendrás que responder por tus intentos de soborno al personal médico, por las amenazas, por el falso cargo de robo. ¡No puedes hacerme esto!, Celeste gritó, su rostro deformado por la rabia. ¡Destruiré a esa perra! ¡La destruiré aunque sea lo último que haga! Se lanzó hacia la puerta que conducía a la habitación de Nora, pero Quinton fue más rápido. La sujetó firmemente mientras ella se retorcía y gritaba como una posesa. ¡Suéltame! ¡La mataré! ¡Juro que la mataré! El sonido de sirenas llenó el aire, y momentos después, 2 oficiales de policía entraron en la sala. Esa es. Orion señaló a Celeste. Tienen todas las pruebas en esa carpeta. Mientras los oficiales esposaban a Celeste, que seguía gritando amenazas, Orion se dejó caer en una silla, exhausto. Necesita descansar. La enfermera intentó llevarlo de vuelta a su habitación. No. Orion resistió débilmente. Necesito ver a Nora. Necesito saber que está bien. Quinton, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Yo lo llevaré. Con cuidado, ayudó a Orion a levantarse y juntos se dirigieron a la habitación de Nora. El sonido de los gritos de Celeste se fue desvaneciendo mientras la policía se la llevaba. En la habitación, Nora dormía pacíficamente, su rostro ya mostrando más color que en días anteriores. Orion se acercó a su cama, tomando su mano entre las suyas. «Lo siento tanto», susurró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Fui un idiota, un ciego». «Sí, lo fuiste». Quinton colocó una mano en su hombro. «Pero también fuiste lo suficientemente valiente para intentar arreglarlo». Orion miró a Quinton con sorpresa. «¿Me has perdonado?» «No». Quinton sacudió la cabeza. «Pero mi hermana está viva gracias a ti, así que... digamos que estamos en camino». Un suave apretón en la mano de Orion lo hizo volver su atención a Nora. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en él. «Orion». Su voz era apenas un susurro. «Shh». Orion se inclinó sobre ella. «No hables. Necesitas descansar». «Lo siento», murmuró ella. «Nunca quise que te sintieras culpable». «¿No?» Orion sacudió la cabeza, las lágrimas cayendo sobre sus manos unidas. «Soy yo quien debe pedir perdón, por todo, por cada palabra cruel, por cada momento de dolor que te causé». Nora intentó sonreír, aunque el esfuerzo era visible. «¿Celeste? Ya no podrá hacerte daño». Quinton intervino. «Nunca más». Nora asintió levemente, sus ojos comenzando a cerrarse nuevamente. «Estoy cansada. Duerme». Orion besó su frente suavemente. «Estaré aquí cuando despiertes, lo prometo». Mientras Nora volvía a dormirse, Orion miró a Quinton. «¿Crees que algún día podrá perdonarme?» Quinton observó a su hermana dormida antes de responder. «Mi hermana tiene el corazón más grande que conozco. Ya te ha perdonado. La pregunta es, ¿podrás perdonarte a ti mismo?» Orion volvió su mirada hacia Nora, recordando cada momento de dolor que le había causado, cada lágrima que le había hecho derramar. «No lo sé», admitió finalmente, «pero pasaré el resto de mi vida intentando merecerlo». Las semanas siguientes a la cirugía fueron una montaña rusa de emociones. Mi cuerpo luchaba por adaptarse al nuevo riñón, mientras mi mente intentaba procesar todo lo que había sucedido. Orion, fiel a su palabra, no se apartó de mi lado ni un momento. «Los resultados son prometedores», explicó la doctora García durante una de las revisiones matutinas. «El riñón está funcionando perfectamente y tu cuerpo lo está aceptando bien». Desde mi cama de hospital, observé cómo Orion soltaba un suspiro de alivio. Las ojeras bajo sus ojos evidenciaban las noches que había pasado en vela, vigilando mi recuperación desde el incómodo sillón junto a mi cama. «Sin embargo», continuó la doctora, «necesitaremos mantener una vigilancia estrecha durante los próximos meses. El riesgo de rechazo sigue presente». «Haré lo que sea necesario», respondí débilmente, intentando incorporarme.
Orion inmediatamente se acercó para ayudarme, sus manos gentiles sosteniendo mis hombros. El contraste con su trato anterior era tan marcado que a veces me costaba creer que fuera la misma persona. Con cuidado, murmuró, acomodando las almohadas detrás de mí. No te esfuerces demasiado. La doctora García sonrió levemente antes de continuar. También necesitamos discutir el régimen de medicamentos y las precauciones postoperatorias para ambos. ¿Ambos?, pregunté confundida. Sí, Orion tomó mi mano entre las suyas. También necesito seguir un tratamiento específico después de la donación. Mi corazón se encogió. En mi preocupación por mi propia recuperación, había olvidado momentáneamente que Orion también había pasado por una cirugía mayor. Lo siento, susurré, apretando su mano. No deberías haber tenido que... No, me interrumpió firmemente. No te disculpes. No después de todo lo que has sacrificado por mí. La doctora García se aclaró la garganta discretamente. Los dejaré solos para que discutan los detalles. Volveré más tarde con las prescripciones. Cuando la puerta se cerró tras ella, un silencio incómodo llenó la habitación. Había tanto que decir, tantas heridas que sanar, que ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Nora. Orion finalmente rompió el silencio, su voz quebrándose ligeramente. Necesito que sepas... No, lo interrumpí suavemente. No necesitas decir nada. Sí, necesito, insistió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Necesito que sepas que cada día, cada momento desde que descubrí la verdad, he estado atormentado por mi comportamiento, la forma en que te traté. Orion, intenté detenerlo, pero él continuó. Te humillé públicamente, te acusé de cosas terribles. Todo mientras tú te estabas muriendo por haberme salvado la vida. Su voz se quebró completamente en la última frase. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y por primera vez desde que lo conocía, vi a Orion completamente vulnerable, completamente destruido. No merezco tu perdón, continuó entre sollozos. No merezco nada de ti, pero necesito que sepas que pasaré el resto de mi vida intentando compensarte por todo el dolor que te he causado. Mi propio corazón se partió al verlo así. Extendí mi mano libre para limpiar sus lágrimas. Ya me has compensado, susurré. Me has dado una segunda oportunidad de vida. Una vida que nunca debiste haber arriesgado en primer lugar, respondió amargamente. Si tan solo hubiera sabido, es por eso que no te lo dije. Expliqué suavemente. Sabía que nunca habrías aceptado mi riñón si hubieras sabido la verdad. Por supuesto que no, exclamó levantándose abruptamente. Nunca habría permitido que sacrificaras tu salud por mí. Exactamente, sonreí tristemente. ¿Y entonces qué habría pasado? ¿Habrías muerto? No podía permitir eso. Orion me miró fijamente. Una nueva comprensión dawning en sus ojos. Todo este tiempo, incluso cuando te trataba horrible, seguías protegiéndome. El amor verdadero no pone condiciones. Respondí simplemente. No pide nada a cambio. Orion cayó de rodillas junto a mi cama, enterrando su rostro en nuestras manos entrelazadas. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. ¿Cómo?, preguntó entre lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan buena después de todo lo que te he hecho? Porque te conozco, respondí, acariciando su cabello. El verdadero tú. No el hombre amargado y cruel en que te convertiste después de creer que te había abandonado, sino el hombre dulce y apasionado que eras antes. En ese momento, Quinton entró en la habitación, deteniéndose en seco al ver la escena frente a él. ¿Interrumpo algo?, preguntó, su voz teñida de preocupación. No, respondí, sin soltar la mano de Orion. Solo estamos sanando. Quinton asintió lentamente, acercándose a mi otro lado. Las noticias sobre Celeste están por todas partes, comentó, mostrándome su teléfono. No quiero saber, respondí firmemente. Eso es parte del pasado. Orion levantó la cabeza, sus ojos rojos pero determinados. Ella no podrá hacerte daño nunca más. Me he asegurado de ello, lo sé, sonreí débilmente. Pero no quiero que mi recuperación se centre en el odio o la venganza. Quiero que se centre en la sanación, en todos nosotros. Quinton y Orion intercambiaron una mirada, y por primera vez, vi un entendimiento mutuo entre ellos. Tu hermana es demasiado buena para este mundo, murmuró Orion. Lo sé, respondió Quinton, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Por eso debemos protegerla, ambos. Me recosté en las almohadas, observando a los dos hombres más importantes de mi vida finalmente encontrando un terreno común. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero por primera vez en 3 años, sentí verdadera esperanza. La noche cayó sobre el hospital, y mientras Orion dormitaba en el sillón y Quinton había ido a buscar café, reflexioné sobre el extraño giro que había dado mi vida. El dolor, las lágrimas, los sacrificios, todo había llevado a este momento. Nora,
La voz somnolienta de Orion me sacó de mis pensamientos. Sí, te amo, susurró antes de volver a dormirse. Siempre te he amado. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla mientras sonreía en la oscuridad. A veces, el amor más verdadero es el que sobrevive a las peores tormentas. 6 meses después, mientras observaba el atardecer desde el jardín del hospital en mi última revisión médica, no pude evitar sonreír ante la ironía de la vida. El mismo lugar que había sido testigo de tanto dolor ahora era el escenario de mi completa recuperación. Todo está perfecto, había dicho la doctora García esa mañana. Ambos riñones funcionan excelentemente. Orion, que no se había perdido ni una sola de mis citas médicas, apretó mi mano con fuerza al escuchar la noticia. Su propio proceso de recuperación había sido exitoso, aunque el verdadero cambio se notaba más en su corazón que en su cuerpo. ¿En qué piensas?, preguntó Orion, sentándose a mi lado en el banco del jardín. En cómo la vida da vueltas, respondí honestamente. Hace 6 meses estaba muriendo y ahora estás más fuerte que nunca, completó, besando mi mano suavemente. Quinton se acercó a nosotros, sosteniendo 3 tazas de café. Los últimos meses habían forjado una amistad inesperada entre él y Orion, unidos por su preocupación por mi bienestar. ¿Lista para irnos?, preguntó mi hermano. Me levanté lentamente, mirando por última vez el edificio del hospital. Lista para empezar de nuevo. Mientras caminábamos hacia la salida, pensé en Celeste, quien ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones lejos de nosotros. Pero en mi corazón no había espacio para el rencor, solo gratitud por la segunda oportunidad que la vida nos había dado. ¿Sabes?, dijo Orion mientras nos alejábamos. A veces el amor más verdadero no es el que nunca sufre, sino el que sobrevive a pesar de todo. Sonreí, entrelazando mis dedos con los suyos. No necesitábamos más palabras. Nuestras cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran testimonio de un amor que había sobrevivido a la peor de las tormentas. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, supe que algunas historias no necesitan un felices para siempre tradicional. A veces, la verdadera victoria está en la fuerza para perdonar, en el coraje para volver a empezar, y en la sabiduría para apreciar cada momento de la nueva vida que nos ha sido regalada. Después de todo, el amor más profundo no es el que nunca conoció el dolor, sino el que eligió seguir amando a pesar de él.